Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a nuestro canal de Atenea del Azar. Hoy día vamos a hablar de un tema de los juegos de azar, en particular los principios de un jugador intencionado. ¿Sí? Vamos a hablar de una parte que es muy interesante que menciono, es una parte resumida en el libro de Atenea del Azar, el secreto para ganar loterías y juegos de azar. ¿Sí? Vamos a hablar algunos de los temas que están relacionados a un jugador intencionado, cómo realizar un jugador intencionado, cómo actuar, cómo direccionar la energía, cómo podemos tener mejor certeza, mejor ganancia dentro de lo que es cómo enfocar nuestra intención. ¿Sí? Hay muchos factores que pueden impedir que nosotros tengamos juegos o ganancias en los juegos, ¿sí? Bueno, principalmente iniciando por lo que es la desconexión, la parte mental. Nosotros cuando trabajamos, cuando estamos muy mentales, prácticamente no sentimos la frecuencia de los números. Entonces, una de las partes que podemos jugamos a través de la mente, a través del recuerdo, a través de los números que conocemos, fechas de cumpleaños, eh, fechas importantes. Bueno, por lo cual todos estos números suelen tener algunos resultados, pero no siempre, porque no es una forma intencionada. Entonces, como nosotros queremos eh, crear un jugador intencionado, tiene que ver con las capacidades psíquicas, las capacidades sensoriales, las capacidades sensitivas. De esta forma, podemos observar la frecuencia de un número, podemos ver antes de que salga y también podemos programarla. Entonces tenemos muchas formas de cómo poder llegar y tener grandes premios, ¿sí? Pero esto no es sencillo porque comúnmente la mente siempre va adelante del sentir. Entonces lo que hay que tratar es de no ir delante de la mente. De cierta manera la mente te puede servir para el estado de cálculo numérico, para saber qué frecuencia o qué números han salido, qué números no han salido repetidamente o qué son los números que están saliendo. Entonces, de cierta manera, muchos jugadores que van y apuestan siempre en números o números que les aparecen en la mente, son todos números de la mente. Pero en algunos casos o oportunidades, hay personas que sí tienen conexiones y pueden sentir, tienen esos chispazos y pueden sentir y conectar y sí tener esas oportunidades. Pero acá vamos más allá. De crear un jugador intencionado significa que vamos a sensibilizar la parte interior de poder sentir la frecuencia de un número en diferentes aspectos, ¿no? Sensitivos. Ahí eh, menciono en el libro, en una de las páginas, tiene que ver con escribir la parte del número. Cuando nosotros hacemos una práctica y escribimos, también conectamos con la sensibilidad de nuestro ser, de nuestra conexión, de nuestro cuarto chakra. Entonces tenemos una mejor facilidad de poder percibir y sentir la frecuencia. Al igual manera, también podemos crear esta vibración en voz alta para que también exista el recuerdo memorial. Y también hay técnicas y prácticas a través de números y observación de frecuencia que te facilitan, en cierta manera, te facilitan el recuerdo memorial. De esta manera vos podés jugar un número y también percibirlo antes de que salga. Ahora, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Los factores negativos y los factores extremadamente positivos, como también nosotros podemos crear un exceso de energía y jugar mucha plata o querer jugar mucho más prácticas de las que están en el libro, y eso tampoco es la idea. La idea es mantener un estado neutral en el que puedas percibir la frecuencia en la que estás jugando y que también puedas recordar la frecuencia en la que salen los números. Entonces también hay ciertas etapas del jugador en las que nunca las toma en cuenta, pero son muchas etapas. Entonces, acá donde especifico una gran parte de cómo
nosotros podemos ver y también programar y también percibir esta frecuencia antes de que suceda, ¿sí? Entonces, ¿cómo intencionamos a este jugador? Este jugador que llevamos dentro, este jugador que empieza a conectar con la frecuencia de los números, ¿sí? Bueno, el principio de un jugador intencionado se basa en tener una disciplina, ¿sí? También tener una vibración elevada en cuanto en dónde jugamos, en qué jugamos y qué nivel de conciencia también podemos tener para poder jugar en exceso o no. Entonces, si tenemos un poco más allá y podemos implementar estos sentidos, que son los sentidos, poder eh, reconocer como lo que son las partes sensitivas, el hemisferio izquierdo, el hemisferio derecho, estos sentidos toman mucho más intención. Entonces, si sabemos un poco de lo que es el hemisferio derecho, que regula la parte femenina, la parte sensitiva, podemos captar y podemos también sensibilizar esa parte y podemos también sentir la frecuencia de los números. Muchos pueden verlo así como, no, es exactamente una práctica que puedas realizar a través de lo sensitivo, como tener conexión con río, lago, pensar a tener contacto con los animales, que eso también lo explico en el libro, que de cierta manera hay una parte sensitiva que te lleva a percibir los canales sensibles, de estados sensibles donde puedes percibir las frecuencias antes de que suceda. Pero para eso existe primero la sensibilidad de programar la frecuencia de los números. Entonces, si conectamos con la parte sensitiva y luego con la lógica, que tiene que ver con el hemisferio izquierdo, podemos percibir una frecuencia armónica, una frecuencia sensitiva de una frecuencia de un número y relacionarla al número en el que puede estar por salir. O sea, de cierta manera, podemos percibir, imaginar, ver, sentir y realmente ahí podemos calcular, porque también existe la posibilidad de que muchos números ya han salido. Entonces también podemos percibir. Dentro de las prácticas existe una forma en que nosotros podemos calcular y también percibir. O sea, la sensibilidad está en todo el momento. También la mente está trabajando y también tu propio ser. ¿Sí? Entonces, todo esto es un complemento, ¿sí? Tenés que desarrollar más todos los sentidos si querés realmente tener un premio, ¿no? Si querés tener un premio grande, tenés que trabajar internamente, trabajar con la frecuencia de los números, trabajar con la frecuencia, con los números que salieron, con los jugadores, con los que han ganado, con la frecuencia de los números que han salido. Bueno, intencionamos un jugador a través de cómo, a través de todas estas pequeñas cosas que van sumando, ¿sí? Lo otro es que, bueno, cuando jugamos, esta práctica debe ser personal. Y siempre hablo de la práctica personal porque comúnmente el jugador va y juega a un lugar y comenta el número o no lo intenciona, simplemente lo juega, ¿sí? Entonces no hay intención, simplemente es un juego, es algo mental, es una diversión. Y está bien tener una diversión, pero si realmente queremos sentir y captar esta frecuencia de un número, se necesita un poco más de conexión y un poco más de un lugar personal, un lugar propio donde yo puedo hacer las prácticas y escuchar la vibración de cada número y la vibración de los números también que han salido, empezar a sentir y a conectar. Esto te da mucho mayor conexión y también certeza en los juegos. Hay muchas formas de poder tener premios, ¿sí? Están todas escritas en el tomo 1 y en el tomo 2. Eh, También así como direccionarnos, hay una dirección entre este, oeste, norte, sur, que también nos da un diferente sentido, una diferente conexión. Entonces, son muchas las prácticas. ¿Cómo intencionamos este juego, este jugador? Bueno, esa es una de las formas, o sea, varias formas, ¿sí? Así que bueno, si quedan algunas consultas, si quieren hacer algunas consultas aquí debajo del canal, eh,
pueden hacer las que quieran, a ellos se las puedo responder.